Continuamos con Cerrando la Noche y tal como anunció Giovanni Almonte, antes de irnos a la pausa, esta noche vamos a conversar con el doctor Alexis Joaquín Castillo. No necesita más presentación que su propio nombre, que arrastra una obra en la administración pública, sobre todo en la Fiscalía del Distrito Nacional. En esta ocasión, como ya es conocido también a través de la prensa, viene como aspirante a la presidencia de la República a través de la plataforma partidaria que ha estado construyendo y que, según es sabido, está pendiente de que la Junta Central Electoral pues le otorgue el debido reconocimiento a el nuevo partido Alianza Nueva República. Plataforma con la cual el doctor Alexis Joaquín Castillo pretende aglutinar gente y votos para que lo lleven a la presidencia de la República. Buenas noches. Buenas, doctor. Junior. Bienvenido. Buenas, Giovanni. Buenas noches, doctor. Agradezco la oportunidad que me brindan de estar aquí. Y la verdad que lo escuchaba a ustedes hacer una reflexión interesante acerca de la República, del país. Y uno no tiene otra alternativa que pensar que el problema es de institucionalidad, de cumplimiento de la ley. No fue casual que una vez en el siglo antepasado Durán hablara de la rebelión de los códigos, o que un tratadista inglés, David Henry Thoreau, hablara de la desobediencia civil. Y es precisamente en escenarios como el nuestro, países como el nuestro, donde el sentimiento de frustración del ciudadano ante el cumplimiento de lo que es el fortalecimiento institucional genera frustración en la ciudadanía. Es cierto que el país necesita necesariamente, estamos obligados, si se quiere, a enderezar esta sociedad dominicana. He escuchado muchos tratadistas hablar de que el neoliberalismo, la globalización ha generado todo un cambio, no solo en el plano económico, sino de conducta, del modo de pensar de la gente. Pero debió de ser responsabilidad de la sociedad y por vía de consecuencia de los gobiernos analizar y pensar que el neoliberalismo iba a traer como consecuencia un verdadero desastre en términos del régimen ético y moral, y formular políticas públicas que nos permitieran a nosotros hoy en día estar en condiciones de enfrentarla. Nada de eso ha ocurrido y al final lo que nos queda es el desaliento a muchos dominicanos, a muchos ciudadanos, de hacia dónde vamos, qué va a ocurrir en el futuro dominicano. He dicho en reiteradas ocasiones, y que lo he conversado con Junior Espinosa, el tema de la clase media en este país. En el 1996, ese segmento poblacional alcanzaba el 32% de la población. Hoy en día es apenas el 20% de la población. Y en ese 96, en el interregno, la manera de accesar a bienes y servicios le permitía a la clase media tener calidad de vida y holgura en su desenvolvimiento. Guardando la distancia, pero ir a un supermercado en el 96, 97, 2000, 2003, le permitía a esa familia accesar a alimentos de calidad y a lo que se denomina esa economía familiar. Hoy en día la clase media no puede ni siquiera pensar en comprar un vehículo adecuado, no puede ni siquiera pensar en llevar a sus hijos a un colegio de calidad, por el monto, por lo que eso significa el presupuesto mensual. Y al final, reitero, lo que nos queda es el desaliento de pensar que la democracia al final de la jornada se ha convertido en un traje a la medida para los políticos. Cuando ustedes hablaban de las modificaciones antojadizas que se hace a la ley constitucional o el no cumplimiento de la ley, es evidente que el país necesita hacer un alto en el camino y reorientarse. En ese esfuerzo hemos estado nosotros, un grupo de hombres y mujeres, organizándonos. He dicho en reiteradas ocasiones que nos hubiese resultado muy fácil meternos, seguir en el Partido Reformista o ir a un partido grande, pero resulta que esos partidos grandes
ni siquiera el Partido Reformista están conectados con la sociedad, han perdido el ideal. Y entonces lo que nos dicen en muchísimas conferencias y talleres es que la ideología, el fin de la ideología, que es el fin de la historia, ya no hay manera de que eso funcione. Bueno, pero ese fin también trae como consecuencia el desnaturalizar la misión de los partidos políticos, y se ha desnaturalizado el ejercicio no solo de los partidos políticos, sino de esa fuente primaria, de ese elemento primario que son los políticos. Y nosotros, pensando en ese alto en el camino, decidimos transitar precisamente un sendero de mucha espina, de muchas dificultades, pero hemos estado construyendo una fuerza política que habrá de estar al servicio de los dominicanos y las dominicanas, y totalmente diferente, que adjuramos la práctica de la repetición de un ejercicio político que resulta no conectado con la sociedad civil. Y en ese orden está lo que denominamos Alianza Nueva República. Don Alexis, hemos estado dando seguimiento a varios fenómenos que se han dado en América Latina, entre ellos el más reciente en México, Manuel López Obrador, presidente que no se veía, no se vislumbraba que podía ser presidente, después de aspirar varias veces y ganó, y vemos que está transformando México. Otro caso es en El Salvador, Nayib Bukele, un joven publicista que ni siquiera las encuestas le daba posibilidades de ganar las elecciones, ya hoy presidente electo de El Salvador. ¿Cree usted que esa desesperanza, esa decepción, esa frustración de la población puede dar cabida a un nuevo proyecto político? Yo estoy plenamente convencido de que es así. Desafortunadamente la oposición, lo que llamamos oposición aquí en el país, tampoco ha podido conectar con la ciudadanía. Y entonces las encuestas, la más reciente Gallup, que habla de que el 76% de la población no cree en partidos políticos ni creen políticos, nos hace pensar que están las posibilidades para escenarios de esa naturaleza. Usted mencionaba México, y en México los niveles de violencia son extremadamente altos, y la capacidad del Estado para resolver, que incluso desde el mismo Estado se generan actitudes y comportamientos de violencia. Y El Salvador ni hablar. En El Salvador, en las famosas aquellas maras, que a nosotros nos significó en un momento, estando en El Salvador, en la universidad, discutiendo en el plano académico el tema de la criminalidad, un acontecimiento, un fenómeno que se dio en El Salvador, que no creo que se haya dado en otra parte del mundo. Y es que la mara, esas maras, los maratruchas, sentaron en la mesa de negociación al Procurador General de la República y a todo lo que tenían que ver con el tema de la criminalidad y de políticas públicas. Ellos mismos. Se sentaron en una mesa para discutir cómo mejoraba o disminuían los niveles de delincuencia. Es más, el jefe de ellos, recuerdo que estando nosotros en ese congreso en la universidad, apareció en los medios de comunicación diciendo, y como muestra de buena fe, decía el jefe de esas gangas, ni mañana ni pasado va a haber robo, ni mañana ni pasado, se va a disminuir considerablemente la criminalidad, como muestra de buena fe a la Procuraduría General de la República y a los organismos que tienen que ver con esa formulación de política pública. O sea, como los altos niveles de criminalidad en El Salvador, lo mismo en México, genera precisamente fenómenos de esa naturaleza. Evidentemente que el caso de AMLO, de Andrés, no es diferente, claro, es completamente diferente. Pero al final de la jornada, en esos sentimientos de frustración, aparece en el plano el tema del populismo. A la gente le agrada oír a alguien que aparezca con un discurso encendido de que hay que poner orden, y ciertamente nosotros estamos convencidos que en esta sociedad hay que poner orden, porque el tema de la democracia se ha desnaturalizado tanto que ya no es libertad lo que los dominicanos estamos disfrutando, sino que la libertad viene mezclada con libertinaje. No hay respeto a la autoridad en ningún orden, pero la autoridad no se deja respetar. Entonces, ¿qué colapsa finalmente? La institucionalidad de la nación. ¿Qué tenemos nosotros que evitar? El caos. Porque el caos, evidentemente, que no es beneficioso ni para la oligarquía de este país, ni para los ricos que se han beneficiado enormemente de la iniquidad y de la falta de oportunidad de la mayoría, ni siquiera para el pobre, para todas las clases que viven en República Dominicana, en la sociedad. El caos debe de ser conveniente. Por eso hay que sentarse y buscar soluciones a esos problemas que nos afectan. Yo abrigo la esperanza, le digo a ustedes tres, lo digo con mucho optimismo, que a partir del 2020 el sendero de la nación tiene que cambiar considerablemente. Yo no creo, y lo digo con la propiedad de las visitas que he estado haciendo al país, la consulta
permanente, con los contactos igual con fuerzas políticas, y con fuerzas sociales, yo no creo que esos que aparecen hoy en día en las encuestas, en el 20, PLD, PRM y otros partidos, serán protagonistas de lo que va a ocurrir en el 20. Ellos van a participar, pero no creo que el país elija a los que en los últimos 20, 25 años han asumido un liderazgo en la República y son responsables de lo que está pasando en el país. No pueden decir los senadores que no son responsables, ni los diputados pueden decir que no son responsables de lo que está pasando. Porque hemos dicho en reiteradas ocasiones, el modelo habrá que cambiarlo. Y el modelo representativo no funciona, ya dejó de funcionar. Ahora tenemos que hablar si el modelo participativo, de conciencia ciudadana, de que la gente asume en su comunidad responsabilidad para solucionar los males que afectan a su comunidad, de común acuerdo con ese diputado que está allá y con ese senador. Pero un modelo de democracia participativa es el que nosotros predicamos y creemos que a partir del 20, y este año será un año sumamente importante para esos acuerdos, para esas alianzas, para esa mesa de discusión en procura de la institucionalidad real del país. ¿Y cómo va a lograr la Alianza por una Nueva República esos aspectos tan esenciales que está planteando? Nosotros hemos dicho, Junior, ciertamente se concluye que las dificultades para un gran entendimiento es el individualismo. Nosotros estamos planteando proyectos de nación. Y en un proyecto de nación hay un programa de principios, hay un programa que nos debe de regir y que todas las fuerzas nos sentemos a discutir, la opositora. Evidentemente que lo que ha dejado como legado el gobierno y el PLD es ruptura del pacto social y también enfermedades en el país, enfermedades que no estaban y que hoy están, una deuda enorme a la República Dominicana, o sea, que hay una función o una misión o una labor tripartita del gobierno de manera negativa en perjuicio de nosotros. Y entonces a esa gente hay que hacerle un stop, un alto en el camino. Definitivamente ustedes no pueden seguir gobernando porque ustedes han dado al traste con la institucionalidad de la nación. Lo que corresponde a hombres y mujeres conscientes, ya en los mismos partidos que nosotros criticamos, pero que evidentemente no podemos llegar al poder ni podemos hacer el cambio por sí solos. Nosotros entendemos que dentro de todas las dificultades que arropa la República, es necesario sentarse en una mesa de discusión y elaborar un programa de nación con metas, con principios, con una línea clara que nos permita en esa coalición entender que el futuro de la nación está en manos de hombres y mujeres sensatos, prudentes y preocupados por el destino de la República. Por ahí pensamos nosotros que puede producirse una gran alianza. Lo que tenemos es que despojarnos del individualismo, lo que tenemos es que despojarnos de la principalía y ceder sobre la base de un mecanismo de principio. Tal vez no esté muy claro el término, la propuesta, la discusión en una mesa, pero yo creo que si nos sentamos el diálogo habrá de ayudarnos a clarificar esos conceptos y buscar fórmulas de soluciones que permitan al final de la jornada evitar lo que la gente siente en este país. La gente piensa y lo siente y lo está viviendo, que desde el gobierno hay corporaciones que se han confabulado con privilegios, con favoritismo, para esquilmar el erario. ¿Hay algún plan B, doctor Castillo, bajo la manga en el hipotético caso, porque son posibilidades, de que la Junta no dé respuesta favorable a la solicitud de reconocimiento de Alianza Nueva República? Nosotros hemos cumplido con todo lo que el espíritu de la ley establece, pero sabemos y cuál es el pensamiento generalizado de la ciudadanía con relación al tema de la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias con la Junta en caso de que entienda que no reunimos los requisitos. Llegaremos hasta las últimas y si hay otras instancias, acudiremos a otras instancias. Pero en el caso, como dicen los abogados, improbable de que eso ocurra, yo entiendo que Alexis Joaquín Castillo no está en el escenario público con el único propósito de ser presidente de la República en el 2020. Yo creo que nosotros estamos en el escenario político conscientes de nuestra responsabilidad, del deber de colocar a la nación en el lugar que a ella le corresponde. Y si desde un espacio X nosotros tenemos que contribuir a eso,
no tenemos duda, y la gente nuestra está consciente de que es así, porque no pensamos en el ejercicio político como ha ocurrido en los últimos años, o tal vez históricamente en el ejercicio político tradicional del beneficio individual y del robo al erario, al presupuesto. Nosotros hemos creído que el ejercicio político tiene muchas escuelas, mucha misión, mucha filosofía, y uno de ellos precisamente en Alianza Nueva República lo hemos estado practicando durante muchísimo tiempo, el tema de la formación, de la educación, de la preparación a la gente. Los partidos tienen que trabajar en eso, es parte de la misión. La misma Constitución habla de la labor del partido político y le establece una misión, y la misma ley electoral de qué debe hacer el partido político con su militancia, con sus ciudadanos, cómo lo tiene que formar, cómo lo debe de preparar. O sea, que nosotros en el ejercicio político entendemos que es tan variado, es tan múltiple lo que hay que hacer, que no nos arredra, no nos intimida que pueda ocurrir situaciones que de alguna manera pretendan dejarnos de lado en este proceso electoral. Estamos firmemente comprometidos con un mejor destino a la República, y en el lugar que se nos coloque ahí estaremos nosotros. Si no tiene una pregunta, Luis, vamos a irnos a una pequeña pausa, para luego la pausa pues que le formule la pregunta que sé que tienes en la recámara para nuestro invitado, don Alexis Joaquín Castillo, candidato presidencial de Alianza Nueva República. Vamos a la pausa y continuamos con esta interesante entrevista. Amigos, seguimos conversando con el doctor Joaquín Alexis Castillo, presidente de Alianza Nueva República. Al doctor Castillo todo el mundo lo conoce, es una figura pública, ¿verdad? Pero a la gente le gustaría conocer más sobre Alianza Nueva República, quiénes lo integran, dónde está, dónde tiene ubicación, en qué área geográfica del país, doctor. Nosotros estamos como Alianza Nueva República en todas las provincias. Hay un local, hay una estructura orgánica, hay ciudadanos comunitarios, líderes sociales que forman parte de su estructura, y la oficina principal está en La Palo Hincado con Independencia. O sea, nosotros como Alianza, la línea ideológica de Alianza, evidentemente que es progresista, entiende que la sociedad tiene que colocarse al servicio del ser humano, del hombre, de la mujer, que los medios de producción tienen que hacer hincapié precisamente en ese ser humano, que esos niveles de desigualdad y de iniquidad que desde el Estado generan niveles altos de violencia, nosotros tenemos la obligación y la necesidad de ponerle un freno. La participación en el escenario político, público, de un segmento importante de la ciudadanía que siempre ha sido un elemento visto solamente en el plano de la campaña, que es la juventud. Nosotros tenemos la necesaria obligación de crear las condiciones para que ese segmento importante de la población tenga participación en el futuro. Ustedes ven cómo muchos jóvenes en los programas de educación superior que aparecen becas, muchos de ellos se están quedando fuera del país. Se quedan. Nosotros en el Instituto de Criminología, recuerdo que mandamos 2 jovencitas a formarse a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, en criminología, y vinieron de allá con honores. No hubo manera de colocarle un empleo. Ya jóvenes de 23, 24 años. Al final de la jornada me encontré con una en Colombia, que dirige el INASIF en Guatemala. Dominicana. Allá. El INASIF nuestro lo está dirigiendo una dominicana en Guatemala, ese Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y esa muchachita, pues, allá tiene un vehículo, tiene guardia, seguridad con ella, tiene un personal que están haciendo un trabajo. Es la investigación criminal por la vía de criminalística de las disciplinas en Guatemala que le está dirigiendo ella. Ese conocimiento, esa experiencia, todo lo que le significó al Estado la formación en Barcelona, debimos de tener esa experiencia aquí, enriquecernos con el aprendizaje de ella. Sin embargo, eso no fue posible. Eso es un mal que hay que buscarle solución. No solamente es el maquillaje de una declaración de que se está haciendo esto y en el fondo uno sabe que no hay respuesta. En el tema, por ejemplo, de la educación. El tema de la educación,
los estudios de evaluación académica en el plano de la matemática, de la lectura y de la ciencia, nos coloca a nosotros en una situación extremadamente complicada y sin embargo hay un presupuesto enorme para poder eficientizar ese servicio. Más de 150 mil millones de pesos. El 52% del presupuesto nacional. Y entonces no es posible que todavía queden esos residuos tan significantes en la debilidad del sistema educacional dominicano. Entonces por ahí está lo que nosotros hemos estado haciendo como Alianza Nueva República. La semana que viene un grupo de jóvenes, que ellos llaman en la estructura nuestra, jóvenes líderes y mujeres líderes, se van a reunir los dos organismos para discutir el tema de la ley electoral, la ley de partido. Y finalmente yo creo que el punto de uno de los jóvenes, de los expositores, es el incumplimiento en el régimen de la ley. O sea, aquí no hay cumplimiento de ningún tipo y ese incumplimiento de ningún tipo genera finalmente sentimiento de frustración, por cuanto ¿qué hace la impunidad en la lucha contra la corrupción? ¿Qué hace la impunidad en la lucha contra la violación a la ley? Ella se entroniza, ella es la dama, ella es la emperadora de todo en República Dominicana, la impunidad. No hay autoridad con capacidad de enfrentar a aquel que ha violentado la ley. El ejemplo más claro de todo eso nos lo decían esos jóvenes, los líderes, jóvenes líderes y mujeres líderes, nos decían, pero doctor, en el caso de Oizoe, ¿quién está detenido? En el caso de Bahía de las Águilas, ¿quién está detenido? En el caso el barrio aquel que querían expropiarse de una compañía privada, los Tres Brazos. Y en el caso de Odebrecht, ¿quién está detenido? O sea, yo creo que el fortalecimiento en la democracia de las instituciones, simple y llanamente, es el cumplimiento de la ley. Si cumplimos la ley, aquí no hay debilidad, o no habría tanta debilidad. ¿Cuáles son las esperanzas, las expectativas que tiene el doctor Alexis Castillo a título personal, pero también a título institucional, de este proceso de modificación en la integración de los jueces y juezas que forman parte de la Suprema Corte de Justicia? Nosotros hemos dicho, doctor, siempre hemos creído que si ciertamente se quiere o se requiere una justicia independiente, el meollo, las dificultades están en ese Consejo Nacional de la Magistratura, su estructura, su conformación. En definitiva, el ingrediente mayor es el ingrediente político. Y al final de la jornada, la escogencia de esos jueces en altas cortes obedece precisamente a un interés político. Sin embargo, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, modificado, dándole participación a los decanos, dándole de las universidades en el área de ciencias jurídicas, dándole participación al mismo colegio de abogados y a la sociedad civil, ampliando el marco de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura, que se piense finalmente en la necesidad de que los jueces de las altas cortes tienen que ser jueces de carrera, jueces con vocación, jueces con disposición al ejercicio de la administración de justicia. Si nosotros logramos eso, yo pienso que estamos dando un salto significativo al fortalecimiento de la democracia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos presidentes que van a, yo no digo que sea el caso, pero tenemos presidentes que van a ejercer la primera magistratura y van con un espíritu de robo, y van con un espíritu de favorecer al entorno con privilegio y con favoritismo en perjuicio de la mayoría. Cuando tenemos un presidente que actúa de esa manera, evidentemente que se distorsiona todo. El ejercicio gubernamental y por vía de consecuencia lo que es la democracia se les rinde un flaco servicio. Hay voces que han estado planteando, claro, esto no implica ninguna reforma sustancial en la justicia, pero hay quienes han estado planteando que el nuevo presidente, porque han planteado dos personas concretamente, sí, debe ser un abogado que no provenga de la carrera judicial. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de consideraciones? No, eso es político. Eso es una opinión fundamentalmente política. Si nosotros pensamos seriamente en el fortalecimiento de la institución, la justicia debe de estar totalmente ajena de influencia política. No importa que lo elijan ni que lo escojan porque he escuchado fórmulas como la estadounidense.
de que se coge el juez y el presidente de una terna. Recomienda y hace una terna. No importa, yo pienso que los jueces tienen que ser de carrera. Y hay muchos jueces que se han preparado y ha habido un esfuerzo en la escuela de la judicatura para formar a esos jueces. Y están a la espera. Es como ocurre en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay un tapón. Hay un tapón, así mismo. Entonces, es un tranque, es una especie de tranque. Si el incentivo, ¿dónde está? En lo absoluto. Entonces, ese juez de carrera es una garantía para todos nosotros aquí en el país, para lo que habrá de ocurrir mañana. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que se produzca un cambio, una modificación en ese órgano constitucional que permita a la gente sentir que desde la administración de justicia hay garantía. Porque recuerda que aquí hablamos de que la Policía Nacional tiene un alto nivel de descrédito en la conciencia ciudadana, pero la justicia también. La gente tiene un alto, pero muy alto nivel de desconfianza de la justicia dominicana. Y si eso son estamentos sumamente importantes, fácticos si se quiere, y la gente no cree en ellos, ¿cuál será el destino? ¿O cuál ha sido el destino de la República y cuál será mañana? Por eso la necesidad de que la justicia se revista de un carácter significativamente independiente será logrado si tenemos jueces de carrera. Y hay muchos jueces de carrera a la espera de tener la oportunidad de que, es que lo más normal de enderezar la que justicia. si usted inicia la judicatura desde juez de paz, usted quisiera terminar su carrera en base a mérito, a conocimiento, la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y es justo que después que usted tiene 30, 40, 50 años sirviéndole, le traigan un chupo, como un chunfly a alguien y se le coloquen ahí. Eso yo creo que es una desconsideración. Totalmente desconsideración. Mira el tema de mi querido profesor Mariano Germán. Mariano, independientemente de sus condiciones, de su preparación, de su formación jurídica, bueno, pero habría que ver si tenía vocación para eso, porque un elemento sumamente importante en el ejercicio de la administración de la justicia es que ese funcionario tenga vocación para ser juez. Le tiene que gustar. Tiene que gustar, le tiene que sentir en sus fibras íntimas. Si es gerente. Claro, entonces, independientemente de todas esas condiciones que adornan a Mariano Germán, él no es un juez en el buen sentido de la palabra, no es un buen juez. Es un buen ejemplo, por eso yo no creo en ese proceso que se desarrolla para seleccionar a los jueces de las altas cortes. Pero si nosotros modificamos y le damos más amplitud, democratizamos ese órgano constitucional, yo creo que la justicia va a resplandecer. Porque los actores serán otros, no tendrán el compromiso que tiene el que me eligieron a mí, yo me debo a fulano. Pero posiblemente siempre va a haber una parte de los integrantes de la alta corte que provenga de las academias. Sí, claro. ¿Qué es lo que yo creo? Que así como un juez es formado, ese proceso debe ser más largo de selección y de formación, claro, que le haga un conjunto de pruebas, esa prueba de aptitud, de ver si la persona... No es solamente un tema de conocimiento de derecho, es un tema de vocación. Pero eso es fundamental en el ejercicio de esa administración. No basta que usted conozca el texto al dedillo, si usted no tiene vocación para lo que significa administrar justicia. Eso es solemne, eso es demasiada solemnidad. Y si hablamos de democracia y de fortalecimiento de democracia, yo creo que una pata de la mesa es la justicia. Y nosotros requerimos que el país pueda finalmente construir una justicia independiente. Doctor, por ahí está Alianza Nueva República. Nos pasa como estas personas que son excelentes profesionales, inteligentes como yo solo, pero no tienen la aptitud, vocación de educar, enseñar. De educar. Igualmente eso ocurre con el profesor. El profesor no tiene esa vocación, evidentemente que no va a conectar con el estudiante. Doctor, hay varios temas que preocupan a la población dominicana, entre ellos la corrupción, usted lo ha mencionado, el problema de la desigualdad en la justicia, la delincuencia, pero hay otro tema que también preocupa a la sociedad dominicana, y es el incremento de la presencia de nacionales haitianos en el país, la debilidad en la frontera, las cosas que ha pasado en los últimos años con relación a los nacionales haitianos, y hay un problema en la sociedad que hemos visto que los gobiernos le dan de lado, y cada vez la frontera es más abierta, descontrolada. ¿En sus planes hay alguna fórmula, una idea concreta para ayudar, mitigar
el problema de la frontera y la cantidad de nacionales haitianos en el país? En el plano académico hay una discusión con relación a la delincuencia y hay tratadistas que entienden que el delito es un negocio en sociedades capitalistas como la nuestra. Y entonces en el plano del tema de la soberanía, de lo que somos nosotros como república, es evidente que de aquel lado dicen el delito es un problema, y ciertamente el delito es un problema, pero no es el problema principal que tenemos nosotros los dominicanos. Hay problemas mucho más graves que el tema de la delincuencia. El tema haitiano es un problema, pero hay otros problemas que son mucho más graves para la República. Lo que ocurre es que muchas veces desde los partidos hay estrategas, hay individuos con experiencia y mucha capacidad que construyen política de distracción. Y política de distracción es el tema de la delincuencia y en muchas ocasiones ha sido el espinoso y complejo problema haitiano. Con relación a los haitianos, yo pienso que ciertamente el país tiene que reordenar su territorio. Aquí hay venezolanos que no están regulados, aquí hay rusos que no están regulados, aquí hay miles de haitianos que no están regulados y evidentemente que la ley electoral invoca un cumplimiento. Digo, la ley de migración invoca un cumplimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer la República? Vencer la inercia del gobernante, de Danilo. No tiene intención ni disposición ni interés a corregir el problema de la frontera. No hay disposición para nada de eso. Cuando usted ve que en los medios de comunicación aparece datos estadísticos, repatrian 30.000 haitianos, pero ¿cuántos han entrado? Y nos lo ponen en página grande, que uno lo vea como para que nos llene de satisfacción. Al final de la jornada, el problema haitiano no es más que ausencia de cumplimiento en las políticas públicas del Estado y de una ley de migración que si se cumpliera cabalmente, tuviéramos nosotros verdaderamente unos datos estadísticos de qué tenemos en República Dominicana. Todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos no es más que especulación, que hay 2 millones de haitianos, que hay 3, que son 5. Creo que desde la perspectiva de nosotros como Alianza Nueva República, el cumplimiento de la ley será lo que nos va a permitir a nosotros subsanar en gran medida ese problema que nos afecta. Creo finalmente que los indocumentados, no importa la nacionalidad, tienen que irse a su país de nuevo. Doctor, ¿qué lectura da usted a esta información? Hay un señor que le han robado un reloj en un restaurante de Sete Piantini, valorado en 13 millones de pesos. Se habla mucho de reloj, se habla mucho de quién se lo robó, pero no sé si quién es el dueño. Pero lo asaltaron. Bueno, no fue un robo, fue un atraco. Entraron a punta de pistola. Muy bien, lo atracaron, le robaron el reloj, se lo quitaron. ¿Qué dilema? Pero es codiciado, son 13 millones de 13 pesos. millones. Es codiciado. No dicen quién es el dueño. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Yo desconocía esa información. No, yo tengo varios días escuchándola, pero también desconozco quién es el dueño, ¿cierto? Pero ya el tema de reloj, o de los relojes, es como muy recurrente. Porque hace año y medio, en un restaurante asaltaron a Díaz Rúa y le llevaron el reloj Rolex, valorado en qué sé yo cuántos miles de dólares. Richard y al final de la jornada, a menos de 48 horas, Giovanni, menos de 48 horas, detuvieron al ladrón y el reloj también. Pero ese está valorado en 13 millones de pesos. El tema de la delincuencia y de grupos organizados en el plano delincuencial nos hace pensar, volver de nuevo a lo que es una preocupación de nosotros como ciudadanos. Necesitamos una justicia independiente, una justicia al servicio de la sociedad, de manera tal que situaciones de esa naturaleza no dejen sedimento de duda o de frustración en los dominicanos. Un reloj de 13 millones de pesos implica pagar impuestos. Un reloj de 13 millones de pesos implica posteriormente una investigación hacia el propietario. Por la ley de lavado de activos. Sí. O sea que es un dilema. Más de 200.000 dólares. Vamos a suponer que tú estás ingresando al país con ese reloj cuando tú tienes que declararlo en aduana. Claro. Y no lo declaras. Lo viene con el puerto. Porque tú vienes es una prenda que tú vienes con ella puesta. Pero tienes que declararlo en aduana. Sí, porque pasa por encima de los $10,000. Pero ciertamente que llama suspicacia no solamente el valor del reloj, sino la omisión en toda la información de quién es el propietario. Lo más que se dice es que tiene 4 meses residiendo en el país. No, pero el tema es ahí, es que hay una ley de antilavado que va a obligar a esa persona a justificar cómo compró ese reloj, de qué manera lo obtuvo. Es más,
Ustedes como abogados saben que... Pero el hecho de que omitan el nombre no evita. Bueno, no, claro que no. Pero como abogado uno sabe que si el Ministerio Público persigue a un ciudadano por antilavado y ese abogado contrata a una persona por antilavado y esa persona contrata a un abogado, el Ministerio Público puede investigar de dónde le salen los honorarios del abogado, el origen de esos fondos, de esos honorarios. Bueno, el tiempo ha acabado, doctor Castillo. Para mí ha sido interesante la conversación con ustedes. Agradecido por la participación suya, de verdad que sí. Como siempre, reiterarle que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para una próxima ocasión. Gracias. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Nos reencontramos mañana nuevamente en Cerrando la Noche.